cuchufleta, ¿qué tal estáis? Bien, ¿verdad? Pues yo me alegro, cariños míos. Qué bueno es estar un nuevo día más aquí, todos juntos, cariño. Y hoy traemos una noticia, sí, una noticia fuera de lugar, porque nosotros normalmente hablamos de Alochapín, de la gente del jabalí, pero como todo tiene relación, hoy vamos a charlar un poquito de Yanni y Joana, exintegrantes del Chapín, cariños míos, y yo sé que a ustedes os va a gustar mucho. Pero antes vamos a ir a los saluditos. Y hoy vamos a saludar a Patricia Benítez, a Marisol O'Connor, a Claudio Ortiz, a Mabel Río, a Sandra Mejía, a Alice Escobar, a Rosalba Flores, a Silvia Vera, a Raquel Bermúdez, a Guadalupe Varela, a Berta Far, a Xiomara Sales, a Gloria Beltrán, a Patricia Muro, a 100% Chapincita y a Jackie Fan. Y un besito enorme para todos, cariño mío, que ahora mismito vamos a pasar a las noticias. Bueno, cuchufletos míos. Hoy mientras chismeaba por las redes sociales, alguien me envió un mensajito pidiéndome que por favor mirara unos mensajes que Joana, la exintegrante del Guchapín, había escrito en su canal respecto a su excompañera Yanni. Pues claro, cuchufleto, yo me puse manos a la obra y anduve por el canal de Joana. Y ¡tachán! Me encontré con los mensajes que me habían dicho. Y claro, pues me puse a leerlo. Pues resulta que algunos suscriptores de Joana le preguntaban que por qué no le pedía a Yanni que trabajara junto a ella. Y sus respuestas fueron muy explícitas. Pero mejor vamos a leerlas, cuchufletos míos, que las tengo aquí. Así que vamos allá. En este mensaje dice: Joana, vi un mensaje que circula por Facebook. Te debería de dar vergüenza meterte con Yanni, una jovencita de apenas 22 años. Ahora defiendes a la familia Perelló. ¿Ya se te olvidó que doña Genoveva te desgreñó por ser la amante de Jürgen? En este otro mensaje dice: Joana, quería hacerte una pregunta. ¿Tú sigues perteneciendo al Guchapín? Y esta misma persona continúa diciéndole: te lo pregunto para darme de baja de ese grupo de indeseables. Entonces, Joanita le dice: hola, un día tomé la decisión de salirme del canal y tomar mi rumbo sola. Me criticaron muy fuerte y aún así continué sola, sin regresar. No sé por qué me vinculan con ellos. Yo creo que aquí Joanita quiso desvincularse un poquito del Guchapín y de todo lo que acarreaba con la problemática de Yanni. Y quiso pues desemarse un poquito del asunto. Pues claro, esta misma persona le volvió a contestar a Joana y le dijo que gracias por contestarle y que se alegraba mucho de que estuviese desvinculada de todos ellos y que por favor si le puede dar el número de su cuenta para hacerle una pequeña donación o si tiene otra forma de comunicarse, que quedaba muy agradecida. Pero esto no quedó solo así, chicos míos, no. Luego le escribieron más mensajes y le preguntaron a Joana que si invitaba a Yanni a trabajar, como en este mensaje que dice así: Joana, invita a Yanni a trabajar contigo y tu ayuda es con muy buena intención. Ya la cosa cada vez se caldeaba un poquito más y claro,
ya Joana pues se ponía un poquito más entre la espada y la pared. O sea que ya los mismos suscriptores la estaban apretando un poquito las tuercas. Y claro, ella pues quería desvincularse del problema, pero yo creo que ahí le atacaron un poquito más de la cuenta. Y claro, ella ni Juan ni Juanillo, porque si lo que quería es desvincularse del Guchapín, lo más lógico es que también se quisiera desvincular de Yani. Pero claro, no quería ponerse ni en contra de uno ni en contra del otro, simplemente pues quedar ahí neutra. Y le siguieron escribiendo. Vamos a continuar, cuchufletos, leyendo. Y esta suscriptora le dice así a Joana: Joana, está bien así sola con Juanito. ¿Por qué creen que no está con Yani? Pues porque se sobrellevan. Y le dice Joana: muchas gracias por la sugerencia, pero estoy muy bien sola. O sea que Joana sigue insistiéndole a los suscriptores diciéndole que ni Juan ni Juanillo, que ella quiere estar sola, que la dejen tranquila del problema. Pero los suscriptores siguen insistiendo y le siguen diciendo a Joana lo mismo. Le dice esta suscriptora: Joana, deberías invitar a Yani a trabajar contigo, harían un buen equipo. Y ella obviamente pues sigue contestando lo mismo. Ella sigue en sus 13 pues diciéndole a los suscriptores que muchas gracias, pero que ella está bien así. Y hubo uno o una suscriptora que empezó a reírse y a jactarse y le dijo que hacía bien. Dice: haces bien, Joana. Recuerdo que me frustraba porque tú comenzabas a hablar y la jovencita te interrumpía en muchos de los videos. Así vas bien, Joana. Claro, ahí empezaron ya a picarle pues para que Joana pues soltara lo que pensaba. O por lo menos lo que medio pensaba, porque quería sonsacarle. Eso está más que claro, que estaban ahí atacándole para que Joana soltara la prenda. Y si no, ya lo veréis ahora en el siguiente mensajito, cuchufleto. Yo sé, y por lo que tengo entendido, que Joana y Yani no se llevaban muy bien en el Guchapín. Pero bueno, de ahí a que tenga algo en contra de ella, tampoco me lo creo, porque Joana no es mala muchacha. Joana se desvinculó de todo ello y no quiso saber nunca más nada. Así que no creo que esté ni de acuerdo ni en contra de ninguno. Simplemente no quiere saber nada. En estos últimos mensajes, que ya son los últimos, Cuchufleto le dice una de las suscriptoras: claro, quieren que inviten a Yani a trabajar con ella, para que empiece a pelear en cualquier parte. ¡Qué ridículo! Y después le pase por víctima. Ah, no, déjela tranquila nomás, que así se ve más bonita. Entonces Joana le contestó y le dijo: gracias por comprender el por qué no quiero, jejejeje. O sea que le tiraron de la lengua. Yo creo que ya Joana estaba ya harta y cansada, le tiraron de la lengua y como no se llevaba muy bien con Yani tampoco cuando estaba en Guchapín, pues ya explotó y soltó lo que no tenía que soltar. Yo no sé si lo hizo conscientemente o inconscientemente, pero hacerlo lo hizo. Y claro, como estaban ahí tirando, pues algún duendecillo tenía que salir. Pues claro que sí, y salió y le dijo esto: entonces tú confirmas con esto que ella es la conflictiva. Pero independientemente de esto, cuídate de Luis Eduardo Perelló, que hizo un comentario muy fuerte contra ti, y el caso de doña Juanita. Y el niño fue en un en vivo que lo hacían los domingos. Y tú sí conoces que se mueve en esa familia también. Además, Yani aseguró que aprendió bastante para llevar un canal sola, como usted también lo hizo. Se ve que uno de los seguidores de Yani pues le replicó y se lo soltó.
le dijo que claro, que ella había tenido problemas para que hablase así de Gianni, pero es que a la mujer por lo visto le estaban tirando de la lengua. Y claro, si no se llevaba bien con Gianni, pero tampoco se lleva bien con el Guchapín y no quería decir tampoco nada malo de ninguno de ellos, pero explotó, como cualquier ser humano puede explotar y decir, pues no dijo tampoco gran cosa, pero soltó lo que ya querían que soltara la gente. Ya sabéis ustedes cómo es el tema en YouTube, que aquí te van tirando de la lengua, te van tirando hasta que lo sueltas todo. Hay gente que le importa y otras que no. Y a ella pues no le importará, pero a los seguidores de Gianni sí les ha importado muchísimo. Por lo visto, los seguidores de Gianni están bastante cabreados con Joana por la respuesta que dio públicamente y por el desprecio recibido. Ellos, pues ni corto ni perezoso, lo han ido publicando por las redes sociales, por distintas de ellas, bien por Facebook, por Instagram y por cualquier medio de comunicación que ellos tienen a mano. Y claro, pues yo lo que quería es aclarar todo este tema, porque como me habían mandado aquel mensajito preguntándome, pues yo os estoy sirviendo de todo lo que sé y de toda la información que tengo. Así que, cuchufletos míos, hasta aquí vamos a llegar hoy. Pero no os preocupéis, porque luego vamos a seguir con un poquito más. Así que, cuchufletos míos, si os ha gustado, ya sabéis, dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete, cuchufleto mío, que dentro de un rato nos vemos otra vez. ¡Hasta luego, cariño mío! Yo voy a cantar esta canción para mi gente.